el Espíritu de verdad, que estará con ustedes todos los días, con poder, pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu, pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu. Armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, gloria a su nombre, nos da su verdad, pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu, más con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu. Armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, gloria a su nombre, nos da su verdad, pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu, pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu. Aleluya. Pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu. Oh, sí. Pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu. Pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu. Sí, Señor, pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu, más con su Santo Espíritu, más con su Santo Espíritu, más con su Santo Espíritu. Bendiciones a todos, Dios les bendiga, bienvenidos en esta transmisión de la tarde. Que el Señor bendiga a los hermanos que transmitieron la alabanza, a la familia Segura López, que Dios les bendiga. Lino, por allá saludos a todos. Mi hermano Sergio, que empezó ya este mes con el nuevo programa y con las predicaciones. Y el tema que es bien importante porque vamos a estar hablando acerca de la mujer, porque es este mes de mayo, mes de la mujer. Entonces, qué bendición que estemos todos siguiendo y trabajando al Señor, aunque en nuestros hogares todos, pero al final trabajando al mismo Dios. Y fíjense que yo reflexionaba acerca de esto el día de ayer, hablando del tiempo que llevamos ahorita, que ya va a ser más mes y medio, sin congregarnos, sin estar en la iglesia, sin estar en aquel lugar donde nos podemos reunir. Y debemos de reflexionar y entender que así como empieza la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 2, de la misma manera parece que el Señor nos está llevando a estos últimos tiempos a que nosotros estemos en nuestros hogares. Y esto es porque el Señor está queriendo que la iglesia que Él se lleve sea una iglesia sin pretextos, sin excusas, una iglesia que sea agradable a Dios y que le busquen aún en la comodidad de su hogar, porque en la comodidad de tu hogar no tienes ningún pretexto. En la comodidad de tu hogar no hay religiosidad, porque el que quiere buscar a Dios lo va a buscar en la intimidad con su Padre, en su recámara, le va a dar su tiempo. El que quiere buscar a Dios se va a dar un tiempo para leer la palabra, para orar. Entonces, muchas veces hay mucha religiosidad al ir al templo, porque parece que muchos cumplen con su religión, aún los cristianos, en ir y en hacer lo que es, y todas las semanas se olvidan de Dios. Pero ahora lo que Dios está haciendo es metiéndonos en nuestros hogares a buscarle
como la iglesia primitiva, porque ahí crecía la iglesia en las casas donde se reunían. Y parece que este tiempo no tiene para cuándo darnos una segunda oportunidad a algunos de regresar a las iglesias. Definitivamente hay mucha incertidumbre acerca de esto porque muchos desconocen los propósitos de Dios. Pero algo que yo siempre prediqué desde que Dios me llamó al pastorado es que debemos de servir a Dios como si fuera la última vez, siempre, y no quedarnos con las ganas de hacer nada. Y fíjese que oigo muchos pastores, oigo mucha gente que dice, ahora que regresemos a la iglesia vamos a hacer esto, ahora que volvamos vamos a hacerlo, ahora sí le vamos a servir a Dios, ahora sí lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Pero lo que no sabemos, lo que muchos no saben es que si el tiempo, si la dispensación de la iglesia ya se terminó en congregarnos en algún lugar, lo único que nos queda es buscar a Dios en nuestros hogares para que no tengamos ningún pretexto de decirle al Señor cuando venga, es que el pastor donde tú me pusiste, es que la iglesia donde tú me llevaste, es que ahí había mucha hipocresía, es que en ese lugar la gente me hizo. Ahora ya no hay ningún pretexto. Dios nos está metiendo a nuestros hogares a que busques a Dios, te enamores de Dios. Y la Escritura dice que no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el mismo Dios nos dará revelación, Él mismo nos enseñará la palabra. Así que es tiempo de meternos a nuestros hogares. No sé cómo están ustedes ahí en casita, en sus propios hogares, con su familia, reunidos. Espero que sí estén buscando a Dios y compartiendo los mensajes. Comparta usted la predicación, porque estos mensajes tiene que expandirse. La palabra de Dios no volverá el vacía, dice su palabra. Y mire, quiero decirle que estamos viviendo hoy tiempos que son en verdad tiempos que la Escritura nos habla. Desde Efesios nos empieza a decir el Señor que procuremos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y hoy no es la excepción de que veamos estos tiempos. Nuestro tema, mire, bien poderoso, armadura, la armadura de Dios y la guerra espiritual. Hoy vamos a hablar, ya hablamos hace 2 semanas acerca de las vestiduras para la armadura de Dios. Después hablamos cómo prepararnos, ¿verdad? Como en el entrenamiento para los que queremos esta armadura de Dios. Pero hoy vamos a empezar ya con el tema, a tomar el tema personalizado en nosotros, hermanos, acerca de la armadura. Y próximamente estaremos entrando en el próximo tema, que es guerra espiritual. Amén. Pero quiero declararle a usted, decirle que la Biblia nos enseña que desde que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hemos declarado la guerra al enemigo de nuestras almas. Así que usted, hermano, está viviendo en un camino, está viviendo en un plan que es el plan de Dios, y en donde el diablo quiere interrumpir ese plan, porque el diablo, al verlo a usted, ve al Señor, porque somos la creación del Señor, somos la máxima creación de todo lo que Dios hizo, la perfección de la creación, la cúspide de la creación somos nosotros. Y cuando el diablo nos ve a nosotros, ¿a quién cree que ve? El reflejo de Cristo. ¿Y cuál es el propósito del diablo? Pues llevarse a los más que pueda al infierno, a la perdición, envueltos en el pecado, en sus pasiones, para que usted no goce de la vida eterna que Jesús nos da. Pero el Señor dice en su palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo. Así que, hermano, quiero que usted y yo empecemos a meditar sobre esta palabra, no sea antes orar, pero yo quiero que usted empiece ahí a compartir este mensaje, a mandar sus mensajes, a mandar sus textos, a mandar sus manitas, a empezar a compartir este mensaje, pues es un mensaje bien poderoso, hermano. No se me pierda, o no se, por cualquier otra cosa, deje sus quehaceres, lo que está haciendo, y métase al plan de Dios, métase a lo que Dios tiene usted para hoy, porque lo que Dios tiene para hoy le va a abrir los ojos espirituales, le va a abrir los oídos espirituales. Usted va a ver más allá de lo que ha percibido y va a entender por qué es que Dios nos llama a ponernos una armadura de Dios. Amén. Entonces, saludos a la iglesia, el Mesías, a las congregaciones, hermanas y amigas. Saludos a todos los que están ahí en Mesías. Salúdenme a mi hermana Angelita. Espero estar por allá el miércoles por la iglesia dando una vuelta. Bendice, dale un saludo, hijo, a los hermanos. Que Dios bendiga. Hasta mi hijo Aarón, mi esposa, mi cuñado, mi sobrina aquí están conmigo. Y lo importante es que, hermanos, estemos al pendientes unos de los otros, orando unos por los otros, llevando las cargas los unos de los otros, dice la palabra de Dios. Amén.
Y un saludo a las iglesias hermanas que nos ven, la iglesia de La Hermosa, la iglesia de Mizpa, Ebenezer, la iglesia de Manuel, todas las iglesias que comparten con nosotros la bendición de transmisión, hermanos, y que nosotros no tenemos ninguna competencia porque sabemos que Dios viene por una sola iglesia. Y también a eso me refiero cuando hablo de que Dios nos regresó, como en el libro de Hechos, a nuestras casas. Dios viene por una sola iglesia, no por denominaciones, ni viene por diferentes clases de doctrinas. Viene por una doctrina, una iglesia, un mismo espíritu, un mismo Padre, una misma gracia, un mismo Señor. Amén. O sea que viene por una sola iglesia. Bendito el nombre del Señor. Oremos. Y hermano, arriba ese ánimo, ese corazón, que vamos a estudiar la palabra de Dios. Padre, te bendecimos. Y con todo, Señor, nuestro ser, con todo nuestro corazón nos acercamos delante de tu presencia, ante el trono de la gracia, Señor, para pedir misericordia, primeramente por nuestros pecados, y, Señor, que tú te apiades de nosotros, oh Dios, y nos permitas escudriñar tu palabra, Señor. Permítanos llegar a esa profundidad, la anchura, Señor, la profundidad, Señor, la longitud, Señor. Permítanos escudriñar tu palabra, Señor, para que de la revelación que tú des a este lugar, Señor, y a esta transmisión, Señor, pueda ser compartida y pueda llegar a mucha gente, Señor, que escuche tu palabra, busque tu corazón, vuelva a ti, se arrepienta, Señor, de su mal camino, y, Señor, tú le des una oportunidad y la escribas en el libro de la vida. Bendice a todos aquellos que están de aquel lado de la transmisión, llevando este mensaje, Señor, a sus amigos, a sus familiares, a todos los conocidos, Padre, que sea de bendición, Padre. Pon el sazón, pon las palabras, Señor, perfectas de tu Espíritu Santo, y, Señor, pon palabras, Señor, que a las heridas, Padre, den sanidad. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, hable, Señor, y no me boca, Padre. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, pues que el Señor se esté moviendo, ¿verdad? En medio de esta administración de la palabra. Lo primero que vamos a hacer es bien interesante, hermanos. Vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Amén. Versículo 13 al 16 primeramente. Efesios 5, 13 al 16. Y mira lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Este tema es bien interesante, pero vamos a ver qué nos dice el Señor, a entrar en un contexto para poner un piso como siempre. Y partimos de ahí. ¿Qué le parece? Amén. Diga gloria a Dios. Ahí escriba gloria a Dios mande corazones, mande manitas, mande caritas, pero denle la gloria a Dios de alguna manera, hermano, porque hasta acá yo no lo escucho, pero el Señor sí sabe la intención del corazón. La palabra de Dios dice, hermanos, Efesios 5, 13 al 16, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, la luz es lo que lo manifiesta todo. La Biblia dice cuando termina Eclesiastés 12:14, porque toda obra encubierta va a salir a la luz, sea buena o sea mala. Búsquelo usted, Eclesiastés 12:14. Dice el versículo número 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Por qué el Señor nos saca de un estado, hermanos? ¿Por qué el Señor nos saca de un lugar? ¿Por qué el Señor, a través de las leyes, a través de esta pandemia, a través de todo lo que pasa, nos saca de un lugar, de un estado de comodidad, nos saca de un estado, hermanos, donde pensamos que tenemos ya una posición, nos saca de un estado en donde pensamos que tenemos ya garantizada una salvación, y nos mete a nuestras propias casas para ser probados, refinados, y nos dice el Señor, por lo cual dice el Señor, despiértate, tú que duermes. Despiértate tú que estás dormido, tú que crees que ya lo sabes, tú que crees que ya lo tienes ganado, tú que crees que ya no puedes aprender nada, que ya lo sabes todo. Despiértate tú que duermes. Y dice lo más importante, levántate de los muertos, aleluya. ¿Por qué? Porque el estado de los muertos, hermanos, es un estado vegetativo, es un estado de inconsciencia, es un estado, hermanos, no natural, es un estado sin espíritu. Amén, un estado sin espíritu, un estado sin alma. Un muerto no tiene alma, ya no está con él, está con el Señor o está en el infierno. Un muerto no tiene espíritu, ¿por qué? Porque él se fue a la presencia de Dios. Entonces nada más quedan los puros huesos, como dice Ezequiel 37-38 acerca del valle de los huesos viejos.
Pues así dice el Señor, levántate tú que duermes, levántate de los muertos, que te alumbrará, dice, y te alumbrará Cristo. Mira, cuando tú empiezas a ver y a descubrir que no todo lo que sabías y no todo lo que tú pensabas y profesabas era lo que dice el Señor, y Dios te saca de ese estado de comodidad y te empieza a meter en la prueba y te empieza a cernir, a refinar, y te empiezas a dar cuenta cuán mal estaba tu vida delante de Dios, que no habías hecho nada, como dice la Escritura, siervo inútil soy, porque estoy haciendo lo que debería de haber hecho. Cuando te das cuenta de eso, entonces viene el Señor a alumbrar la luz de Cristo. Dice la Escritura en Salmo 119, 117, y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que el que nos trae a la luz de la palabra se llama Jesús. Es Cristo el que alumbra nuestro camino. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque dice aquí, no, el versículo 15, no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ahora vamos a descubrir por qué los días son malos. Amén. Porque la Escritura dice más adelante, lo que vamos a ver de Efesios 6, la armadura de Dios, 6, 12 al 14, fíjese, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y esto que voy a leer, el versículo número 12, no lo voy a tocar el día de hoy hasta que entremos a la guerra espiritual. Solamente vamos a hablar versículo 13 en adelante, amén. Entonces, mire, dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y dijimos hace unos domingos que regiones celestes y celestiales no es lo mismo. A ver, la Biblia dice que las regiones celestiales es donde está el trono de Dios, y las regiones celestes es donde está el diablo, porque ahí es donde se mueve. No está en el centro de la tierra como la gente cree. Él está moviéndose porque Él es el príncipe de este mundo, así lo dijo Jesús. Entonces veamos que la Escritura dice, versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Pero lo que acabamos de leer se refiere exactamente a lo que dice el capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y la Biblia dice en el 6:13, para poder resistir en el día malo. Estamos hablando de que hay una parte que el Señor ya había preparado, que tú tenías que entender los tiempos de Dios al aprovechar el bien de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios, todo lo que Dios había puesto. Aprovechalo bien porque iban a haber días malos, el Señor ya lo había hablado, y se reflejan esos días malos en una guerra espiritual, cuando el Señor habla que por tanto tienes que portar una armadura de Dios. Hemos hablado hace unos domingos acerca de la vestimenta para ponernos a esa armadura, porque sin Cristo estamos desnudos. Y hemos hablado también acerca de pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque somos soldados de Cristo. Entonces teníamos que ser equipados como soldados de Cristo para una batalla, para colocar una armadura. Y esta armadura es espiritual. Cuando hablamos de la armadura de Dios, normalmente se saca una armadura romana. Usted va a ver y buscar en internet armadura, y casi siempre aparece una armadura romana, pero acuérdese que la Escritura nos habla de que la palabra Señor la da a los hebreos, amén. Entonces la armadura no era romana, era una armadura hebrea. Entonces nosotros tenemos que ver dentro del contexto histórico a qué se está refiriendo de lo que Dios dice acerca de la armadura. Cuando Pablo habla a los efesios, ¿qué armadura les está hablando si Pablo era un hebreo? Entonces veamos lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Amén, gloria al Señor. Versículo 14 dice, versículo 13 termina diciendo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad por firmes, verso 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hasta ahí vamos a escudriñar el día de hoy. Este versículo número 13 y 14, hermanos, el versículo 14 está potente. Y vamos a ver que la Escritura dice, ceñidos vuestros lomos. Y vamos a ver qué significa ceñir los lomos. Amén. Porque aquí hay dos significados bien tremendos, espirituales, poderosos, hermano. El primer significado es que históricamente la Biblia nos enseña, hermanos, que los hombres vestían túnicas en ese tiempo, y para poderse ceñir para la batalla, pues tenían que hacer una serie de movimientos con su misma
vestimenta o con su misma túnica, tomando la parte de abajo y desdoblándola para arriba y con los lados haciéndose un amarre para ceñirse. Y eso era para que pudieran estar listos y libres para la batalla, ser más rápidos, porque la túnica no les dejaba correr, no les daba tanta accesibilidad a la batalla. Entonces, en contexto histórico, eso significaba ceñir los lomos. Pero en el contexto, hermanos, espiritual, que lo que nos representa a nosotros, lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través del apóstol Pablo es que representa la actitud de estar listos, preparados para actuar. Listos y preparados para actuar. Por eso dice la escritura, verso 14, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos, porque tenemos que tener una actitud de estar preparados, diligentes, una actitud como lo que acabamos de leer aquí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una actitud, hermanos, de que sabemos y conocemos lo que viene. Nosotros no andamos, primeramente la escritura dice, no desconocemos las maquinaciones del diablo. Segundo, dice que para nosotros el Señor no viene como ladrón en la noche, porque no somos de la noche, somos del día. Y tercero, hermanos, la actitud que tenemos que tener de la diligencia significa, hermanos, que conocemos los tiempos de Dios, que sabemos cómo actúa Dios, cómo se mueve Dios. Nosotros no estamos ahí en paganerías ni en banalidades, estando en nuestros hogares, ¿verdad? Más perdiendo el tiempo, porque sabemos que los días son malos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando primeramente el reino de Dios, como lo dice la escritura, ¿verdad? Mateo 11:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, la dependencia y la providencia de Dios vienen a consecuencia de una búsqueda personal con Dios. Yo busco a Dios, aún estando en esa condición, en esta pandemia, en mi casa, sin trabajo tal vez, sin poder salir, pero Dios me da provisión. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, mire, Primera de Pedro 1:3, que es la siguiente cita que nosotros vamos a ver, dice esta palabra, Primera de Pedro 1:13, dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, para que nosotros entendamos qué quiere decir ceñir vuestros lomos. Dice el versículo 13 de Primera de Pedro 1, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire, muchos cristianos están esperando a santificarse, a perfeccionarse hasta que Cristo venga. Porque la Biblia dice ahí en Filipenses 1:6, ¿qué es lo que dice la escritura ahí en Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. O sea, muchos malentendemos la palabra de Dios, entonces no nos esforzamos ahorita, no nos santificamos ahorita, vivimos como queremos ahorita, porque un día Dios nos va a perfeccionar. No, hermanos, no nos está hablando de eso la palabra de Dios. Aquí Pedro también nos está diciendo en su primera carta, que debemos de tener vuestro entendimiento, hermanos, y sed sobrios de los tiempos que estamos viviendo, y esperar por completo en la gracia de Dios. ¿Qué es esperar por completo en la gracia de Dios? Yo camino en la gracia de Dios, hermano. No camino en la gracia del mundo, no camino en la desgracia del mundo, más bien diría yo, camino en la gracia de mi Cristo. ¿Y qué es lo que espero? Que cuando el Señor venga, cuando sea manifiesto el Señor, entonces, hermanos, Él dará mi justa paga a cada uno de nosotros, mi justa retribución. Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿cómo le dijo el Señor al siervo malo? Siervo malo y negligente, siervo malo y inútil. Sabías que yo recojo donde no sembré. ¿Por qué no diste lo que yo te di a los banqueros para poder al menos recuperar los intereses? Quítenle lo que tiene y déselo al que tiene más, porque yo os digo que el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tienes le será quitado. ¿De qué clase de cristiano eres tú? ¿Te estás ciñendo tus lomos tú? Estás agarrando la verdad y te la estás ciñendo y estás diciendo, Señor, yo te voy a servir, mira, con lo que he entendido de tu palabra, me estoy preparando, estoy listo para actuar, yo estoy siendo sobrio en mi caminar contigo, no estoy dando vuela a la hilacha, no digo, esto va a pasar y ya yo voy a regresar a la iglesia y todo va a regresar a la normalidad.
o definitivamente tú estás esperando en la gracia de Dios aquí en tu hogar. Estás en la gracia de Dios, estás diciéndole al Señor, Padre, yo estoy esperando en tu gracia, Señor. Yo estoy listo para lo que tú tienes, para lo que venga. Me estoy preparando, Señor, para actuar cuando tú me llames. Estoy con una actitud, Señor, diligente para cuando yo tenga que hablar de ti. Me estoy preparando para darte la gloria a ti, Señor. Estoy esperando por completo en la gracia, que cuando tú me traigas la manifestación de Cristo, yo diga, Señor, todo esto me diste, todo esto te traje para ti, Señor. Y no que me tenga que esconder como cabeza de avestruz, como muchos cristianos que no saben dónde meter su cabeza, porque están viviendo en pecado, porque no están viendo los tiempos, y porque saben que el Señor viene, y tienen miedo, pero no quieren hacer nada. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Romanos 13:14 dice que nosotros tenemos que vestirnos de Cristo. Nosotros tenemos que vestirnos de Cristo, hermanos. Miren, le voy a leer la cita porque el texto que es muy interesante. Y dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 13, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo quiero darle, ¿por qué dice Pablo a los Efesios? ¿Por qué les dice, ceñidos vuestros lomos? ¿Por qué les dice con la verdad? ¿Por qué les dice en este versículo a los romanos Pablo, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne? Mire, pasa lo siguiente. Cuando nosotros nos vestimos de Cristo, salimos del ámbito de la carne, porque ahí nosotros somos vulnerables a los ataques del diablo. Mire, cuando yo no estoy vestido de Cristo, por eso hablé y puse 2 pisos antes de empezar la predicación acerca de la armadura de Dios. Porque aquel que quiere portar la armadura de Dios sin vivir, sin vestirse de Cristo, hermano, está viviendo en la carne, en sus deleites, en sus pasiones, va a fracasar en su vida espiritual. Pero cuando nosotros nos vestimos de Cristo, estamos saliendo del ámbito carnal y estamos entrando a un ámbito espiritual. Yo me estoy vistiendo de Cristo, Cristo se está reflejando en mí, mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Estoy saliendo de esa carnalidad, de esa mundanalidad, porque la Escritura dice que Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, porque no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo. Así dice Jesús. Ajá. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que dice aquí la palabra, como se están vistiendo de mí, cuando se visten de mí salen del ámbito carnal donde el diablo tiene toda autoridad. Porque el diablo cuando tienta a Jesús, como le dice, si tú postrado me adoras, yo te daré todo esto porque a mí me ha sido dado. Porque el hombre le dio autoridad al diablo por el pecado. Entonces tú le has dado autoridad al diablo en tu carne, en tu vida, y le has dado oportunidad y le has dado autoridad en muchos aspectos al diablo y en muchas formas al diablo de que se conecte contigo cuando tú no has estado vestido como Cristo, cuando no has andado en obediencia como Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros somos y no andamos en Cristo, somos vulnerables a los ataques del diablo. Entonces pasa el clásico cristiano que en lugar de andar en santidad con Dios y mejorar, sigue en su mismo pecado, en su misma pasión. Entonces el diablo lo hace como quiere, lo trae para allá y para acá, lo arrastra, lo pasa para allá, lo pasa para allá, y el hermano se la pasa diciendo, ay hermano, oren por mí, ayúdenme a orar porque esto, porque aquello, por lo otro, pero él no quiere vivir en santidad. ¿Sabes cuándo cuándo te va a dejar el diablo? Cuando tú dejes de ser vulnerable, cuando tú dejes de vivir para tu deleite y tu carne, para cuando tú te vistas de Cristo, estás vistiéndote de santidad. Y sabes una cosa, ahí no te puede tocar el diablo, porque la palabra de Dios así lo dice, mi hermano. El diablo no nos toca cuando andamos como vestidos y escogidos de Dios. Y mira, nosotros tenemos que entender aquí, nosotros no podemos ponernos al nivel del diablo. Ajá, así como lo estoy escuchando. Usted no se puede poner como cristiano al nivel del diablo. O sea, si usted ya conoció de Jesús, ya ha caminado en la gracia del Señor, ha vivido en el Espíritu de Dios, y el diablo quiere venir, hermano, a querer hacer de las suyas en su vida, usted no se rebaje al nivel del diablo. Cuando el diablo venga a atacarlo emocionalmente, usted tiene que decidir lo que piensa, y que lo que piense honre a Dios. Cuando el diablo lo quiere atacar en su carne, usted, hermano, actúe conforme a la palabra de Dios, para que el diablo huya.
Pero cuando usted, hermano, dice, pues ¿qué puede pasar? Pues nadie me ve, pues no importa, ahorita ni a la iglesia voy. Después que regrese a la iglesia me santifico. Entonces usted es vulnerable a los ataques del diablo, y el diablo lo hace como quiere, hermano. El diablo no se ocupa de los cristianos carnales porque son de su propiedad, son de él, así como lo oyó y lo escuchó, hermano. Al diablo no le interesa un cristiano carnal porque ya tiene lugar, ya le hizo morada al diablo ahí en el infierno. Al diablo le interesan los cristianos que son temidos en el infierno y conocidos en el cielo. Así como nosotros. Cristianos que leen la Biblia, que oran, cristianos que estamos buscando el rostro de Dios, cristianos que nos santificamos, cristianos que le servimos a Dios. Esos son los que el diablo quiere tirar. Amén. Entonces, sigamos adelante con la escritura, hermanos. El apóstol Pablo dice, y no proveas para los deseos de la carne. Mira cómo dice aquí. ¿Cómo vencer la carne? A la carne? Ahí para que usted ahora sí que lo puede pausar ahí, cuando después de que escuche esta grabación la comparta, usted puede ver cómo puede vencer a la carne. Si usted tiene problemas mentales, emocionales, espirituales, carnales, de cualquier ímpetu, ahí dice cómo vencer a la carne. Amén. Entonces no me detengo ahí. Pero la escritura dice, mira hermano, primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. Y esto es porque vamos a ver el segundo sentido de acerca de ceñir nuestros lomos. Nomás hemos visto el primero. Pero el segundo sentido de ceñir vuestros lomos, ¿sabe a qué se refiere? Se refiere a la parte del cuerpo donde están los órganos reproductivos. La parte del cuerpo donde están los órganos reproductivos, cuando la escritura habla en el hebreo, desde el hebreo como textos como Génesis 35:11, donde el Señor dice a Jacob que de ti, de tus lomos sacaré reyes, o como por ejemplo 1 Reyes 8:19, donde el Señor dice a David, pero tú no me edificarás casa, pero de tus lomos saldrá quien me edifique casa. Está hablando de los mismos lomos, de que hay que ceñirse de los órganos reproductivos. Y es que lo que pasa con Dios, hermanos, es que el Señor tiene un sentido de la palabra más extenso que nosotros. O sea, nosotros desgraciadamente pasamos por encima el sentido que Dios le da y la profundidad que Dios le da. No escudriñamos, nada más ahí lo que le entendemos rápido y lo que alcanzamos a comprender. Pero la revelación viene a través de la búsqueda, a través de rascar, a través de buscar, de escudriñar. Amén. Y fíjate que la escritura dice aquí en el capítulo 3, versículo 8 de primera de Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjate cómo nos entrega el Señor esta palabra, hermanos, y nosotros tenemos que entender que el diablo dice aquí en la escritura que desde el principio peca. Desde el principio, desde que él fue creado, hubo en su corazón, la escritura dice, se envaneció tu corazón. Ajá. ¿Y qué es lo que el diablo quiere hacer, hermanos, con nosotros? ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de vuestros lomos, o de ceñir vuestros lomos, y que cuando está hablando de nuestros órganos reproductivos? ¿Por qué? Porque la escritura nos enseña en el Génesis que existieron dos simientes, hermano. Y Dios las aparta, esas dos simientes, desde el capítulo 3 de Génesis. Y habla de la simiente de la mujer, de donde iba a nacer el Mesías, y la simiente de la serpiente. Que la simiente de la serpiente fue maldita. Entonces el Señor nos está enseñando ahí acerca de la simiente, acerca de la semilla. La simiente quiere decir semilla. La simiente quiere decir, en el caso del hombre, hacia los hijos, es el semen. Quiere decir su semilla, quiere decir lo que él reproduce, quiere decir sus hijos. A eso se refiere. Que hay dos cosas que nosotros debemos de entender cuando ceñimos nuestros lomos. Es que nuestra simiente debe de ser bendita en Cristo. Debe de ser bendita en Dios. Y no nuestra simiente debe ser maldita. Cuando nosotros no solamente nos ceñimos nuestros lomos como la verdad, sino que la practicamos, nuestra descendencia va a ser bendita en el Señor.
porque estamos hablando verdad y practicando verdad. Pero cuando nosotros queremos que nuestros hijos sean simiente bendita y nosotros no dejamos la maldición, ¿cómo van a ser nuestros hijos benditos en simiente? ¿Cómo le decimos a nuestros hijos, tú sí tienes que ser un buen cristiano cuando yo no lo soy? ¿Cómo le decimos a nuestros hijos, a nuestra familia, tú sí tienes que buscar a Dios cuando yo, como pionero, como padre de familia, no busco a Dios? Entonces, debemos de entender esta parte de Dios, porque Dios, estamos hablando, hermanos, de que nos llama a ceñir nuestros lomos con la verdad. Y mire, dice mismo, 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El capítulo 4, versículo 18. Porque el temor llega en sí castigo. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el temor. Y el 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces hay una diferencia muy grande, porque 3:18 dice que el que practica el pecado es del diablo. Y 5:18 dice que el que es de Dios no practica el pecado. Entonces, la pregunta aquí es, ceñid vuestros lomos, es, ¿qué simiente eres tú? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es la simiente? ¿Practicas el pecado? Tú te vas a dar cuenta de qué simiente eres. ¿Eres hijo de Dios? Aquí el versículo 18 del capítulo 5 dice: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, que cuando yo me ciño mis lomos, hermano, y practico la verdad, cuando yo ando en verdad, cuando yo tengo una actitud, hermanos, de estar listo y preparado para servir a Dios, mire, como el Señor hasta le pone un hasta aquí al enemigo de nuestras almas, de modo de que dice aquí que el que está engendrado por Dios no le puede tocar el diablo. El que es renacido de Dios no lo puede tocar el diablo, porque esa persona está viviendo en santidad. Y la misma escritura dice ahí en San Juan, hermanos, que el diablo no tiene parte con Jesús. O sea que el diablo no puede tocar a la santidad de Dios, a eso me refiero. Pues cuando tú andas en santidad, mira, el diablo huye, hermano, porque el diablo sabe qué clase de cristianos de verdad son los cristianos que buscan a Dios, cristianos que hacen guerra espiritual. Amén, gloria al Señor. Entonces, miren, dos cosas que se tienen que grabar. Si usted es de Dios, no practica el pecado. Si practica el pecado, no es de Dios. Amén. Después dice la escritura, hermanos, 1 de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces aquí estamos volviendo al tema de la simiente. Todo aquel que dice aquí que es nacido de Dios no practica el pecado, ya lo dijimos, pero también dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, aquí tenemos dos cosas acerca de los que nacen de Dios. No practican el pecado y no pueden pecar, porque hay algo que no los deja pecar y se llama Espíritu Santo, hermanos. Eso, algo que no los deja pecar, hermanos, es que el Espíritu los está redarguyendo, los está convenciendo, les está diciendo: no vayas por ahí, no hagas esto, cuídate, no dejes que te envuelva al mundo, no camines como los demás. Tú sigue tu senda, sigue en santidad. Ancho y espacioso es el camino que llega a la perdición, pero estrecha es la puerta, el camino que lleva a la salvación. Y por muchos intentan ir por ahí, pero no todos llegan. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su semilla es semilla de Dios. Eres renacido en Dios, no practicas el pecado y no puedes pecar. Amén. Y permaneces en él. ¿Por qué? Porque el Señor te hizo renacer. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, Primera de Pedro 1:23, así regrese tantito. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible por la palabra de Dios, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Fíjese, aquí está otra vez hablando de las dos simientes. Cuando usted se ciñe sus lomos, cuando usted entiende, hermano, que
que no solamente es la actitud de estar listo y preparado, sino que usted está entendiendo que lo que usted siembre hoy lo va a cosechar con sus hijos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que usted siembra hoy, o sea, no solamente su actitud de estar listo, de estar preparado, ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano, vivir la verdad, hermano, estar siempre dispuesto a caminar, hermano, en esa verdad, sino entender, hermano, que tan burlador sea usted con Dios, tan burlador va a ser su hijo con usted. Amén. Porque así lo dice la escritura, dice, así Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, todo lo que tú siembras para ti, siembras en esta vida para ti, no santidad, siembras pecado, siembras maldad, concupiscencia, siembras todo lo malo. ¿Cómo lo vas a cosechar? Cuando tus hijos vivan y crezcan. Y entonces tú quieras venir al Señor y ellos no quieran nada con Dios. Pero mira qué tremendo, porque la escritura aquí dice, hermanos, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque habíamos hablado acerca de las obras, ahí en primera de Corintios, hermanos, y vimos nosotros que una de las cosas que el Señor, cuando dice ahí que si vuestras obras fueran como el oro, está hablando de la naturaleza divina del Padre, que es incorruptible. Entonces, cuando nosotros encontramos esta palabra aquí, que el renacimiento en Dios es incorruptible, no se puede corromper, Dios no se puede corromper. Ajá. Entonces, nosotros aquí entendemos que por la palabra de Dios, que el que la vive, mientras viva en esta palabra, es incorruptible. O sea, tú puedes andar por el mundo y por donde tú quieras que andes, pero mientras vivas esta palabra bendita de Dios, nadie te va a poder corromper. Porque tú estás siendo incorruptible, porque estás no solamente leyendo ni adquiriendo entendimiento, sino, dice la escritura, en esto me alegraré en que me conozcan y me entiendan, dice el Señor. Y lo que tú tienes que hacer es exactamente esto, vivir y permanecer para siempre en esta palabra bendita de Dios. Aquí está la incorruptibilidad, hermano. Aquí no te puedes corromper, aquí no te puedes desviar. La palabra es la revelación, la palabra es la viva y eficaz, dice ahí la escritura, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, hermanos, hasta las coyunturas, los tuétanos, aún hicieron los pensamientos y el corazón y el alma, hermano. Todos aquí nosotros podemos entender qué clase de guerreros quiere el Señor. Ceñidos vuestros lomos, hermanos. Aleluya. Tres cosas que vamos a entender. Ahora sí pon la que sigue. Tres cosas que vamos a entender acerca. La que sigue. Esta. Acerca de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Punto número 1, pensamientos correctos, hermano. Punto número 2, sentimientos correctos y, ¿qué dice la de hasta abajo? Acciones correctas. Acciones correctas. Entonces, tres cosas: pensamientos, palabras y práctica, o mente, lenguaje y hechos. Al final las tres cosas son lo mismo. Mira, cuando la escritura dice ceñidos vuestros lomos, es que te tienes que dar cuenta la gran cantidad de hermanos en la iglesia, de cristianos en el mundo, hermanos, en la cual todavía abunda la mentira, donde el diablo todavía, hermanos, siendo él el padre de mentira, se lleva entre las patas a todos los cristianos, porque siempre quieren poner un pretexto, porque siempre ponen una excusa y porque muchas veces mienten para cubrirse, hermanos, ellos mismos, para disculparse ellos mismos, porque no andan en verdad, porque no le quieren agradar a Dios, porque no quieren un compromiso con Dios, o porque no están dispuestos a pagar un precio con Dios, hermanos, porque no quieren la responsabilidad del cristiano. Cuando la escritura dice bien claramente, el apóstol dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué significa eso? Otra vez se lo he dicho, es
carga con tu responsabilidad todos los días de que eres cristiano, que eres hijo de Dios, que andas en verdad, que vives la verdad, que practicas la verdad, que entiendes la verdad y que das testimonio de esa verdad. Eso es tu responsabilidad todos los días de que te levantas. Aquí no hay para cristianos de solamente domingos, domingueros, no, hermanos. Aquí es para que tú entiendas que tus pensamientos deben ser correctos. Yo te voy a dar una solución. ¿Cómo vas a entender los pensamientos correctos acerca de la verdad, hermanos? Porque ahí dice, ceñido vuestros lomos de vuestro entendimiento. Y lo que acaban de leer en Efesios dice, ceñido vuestros lomos con la verdad, ¿verdad? Y hablamos del cinto de la verdad. Ahora vamos a hablar del cinto de la verdad. Y yo te voy a dar un consejo acerca de cómo puedes vivir en la verdad, hermano. Bien práctico. Si es verdadero y está en la palabra de Dios, hazlo. Si no está en la palabra de Dios, no es verdadero, no lo hagas. Así de simple, así de fácil. Porque mira, el diablo, ¿qué es lo que primero que ataca, hermano? La misma escritura nos enseña ahí en Santiago, hermanos, que el enemigo, hermanos, nos seduce, nos atrae y empieza a hacer de las suyas a través de nuestros pensamientos. Entonces tú tienes que tener los pensamientos correctos, como dice ahí. Mira, lo que piensas. Está la escritura ahí en San Juan 14:6 que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuál? La única verdad absoluta que existe en este mundo es Jesús. Él es la verdad. Hay dos tipos de verdad. Hay una que es la verdad absoluta y la verdad relativa. Y la verdad relativa, hermanos, nunca vas a convencer a los demás porque cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su punto de vista. Pero la palabra de Dios es una verdad absoluta, hermano. Con donde Dios no se puede, con Dios no se puede pelear o con Dios no se puede tener una discusión porque Dios es Dios, hermanos. Aleluya. El mismo Señor dice, no contenderá mi espíritu con el del hombre porque ciertamente Él es carne y yo soy espíritu. Entonces aquí tenemos que entender acá lo que piensas. San Juan, dice la escritura ahí en San Juan 17, del versículo 15 en adelante, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo quieres hacer. Vamos a buscarlo para que usted no se quede con la duda ahí. San Juan, capítulo 17, versículo 15, y dice, aleluya, el 17:15 de San Juan. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, dice 17, 15. No ruego que los quites del mundo, esta ya la di. Amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la escritura aquí nos dice algo bien interesante. Los deseos de vuestro padre, el diablo, dice en otra parte de la escritura, la cita no la pude apuntar, hermanos. Pero dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Esta primera de Juan. Denle la gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. El segundo punto, hermanos, lo que hablamos, o como lo que dice ahí en el segundo, nuestros sentimientos. Porque la escritura nos enseña, hermanos, que nuestra alma, que es nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestra personalidad, los caracteres personales de cada quien son nuestra alma. ¿Y eso qué hace, hermanos? Cuando nosotros vemos, está en San Juan 8:44, ya me acordé ahorita, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén, Gloria a Dios. al Señor. San Juan 8:44. Aleluya. Amén. Amén. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el primer punto es, cuando tú piensas, ¿qué es lo que piensas? Los deseos de tu padre. ¿Cuál padre? Porque aquí dice la escritura, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón? ¿Los deseos del padre de allá arriba? O como dice aquí la escritura, vosotros sois de vuestro padre, el de allá abajo. ¿Qué son las prácticas o los deseos que tú tienes? ¿Qué son los pensamientos que abundan en ti? Porque al final, antes de pecar, tú decides qué hacer. Tú tienes la última palabra, la última decisión es tuya. Nadie te obliga a fallarle a Dios ni a pecar. Nadie te obliga a hacer ni a transgredir la ley ni a deshonrar a Dios. Tú lo decides. Tú personalmente tomas esa decisión. Tú mismo sabes lo que haces y tú mismo sabes cómo puedes desechar esos pensamientos en el nombre de Jesús. Segundo punto, lo que hablas, porque la escritura aquí dice que él habla mentira y que cuando habla mentira lo habla de lo suyo. Y mire, hermano, o sea, Efesios 4:15 dice algo bien interesante. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué tenemos que seguir? La verdad en amor. Cuando hablamos verdad o hablamos mentira. Cuando hablamos, ¿sabes una cosa? Cuando tú hablas verdad, aunque la verdad, hermano, te lleve a algún conflicto, alguna prueba, siempre va a traer una retribución buena para tu vida. Pero cuando tú, por hablar o tapar alguna mentira, avientas otra mentira, eso va a ser siempre y te va a traer una consecuencia, hermano, más grande, te va a llevar a un abismo en donde vas a aparecer así como dice aquí la escritura, hablar solo de lo tuyo, solo de lo suyo, solo del corazón. Donde está tu tesoro estará tu corazón. Donde está la mentira, ¿quién es el padre de mentira? ¿Cuál es el tesoro de ese padre de mentira? El engaño. Engañar a los cristianos de hoy. El diablo quiere engañarnos de una manera que nosotros no nos demos cuenta, hermanos. Quiere seducirnos de una manera, hermanos, en que nosotros podamos decir mentiras o verdades a medias o mentiras pintadas de verdad, pero que al final, hermano, eso habla de lo suyo de él, porque la palabra de Dios es viva, es verdad, y siempre, hermanos, esta palabra nos santifica, dice la escritura en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra que hace cuando hablamos verdad, nos santifica, nos va santificando, va quitando y desechando toda mentira. Cuando tú la practicas, dejas de hablar mentira, pero cuando tú practicas la mentira, dejas de hablar la verdad de Dios. Punto número 3, acciones correctas. Acciones correctas. Dice aquí la escritura, él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. ¿Qué es lo que hacemos? Estas tres cosas son bien importantes, hermano. ¿Qué es lo que nosotros hacemos siempre? Pensamos, hablamos y hacemos. Pensamos, hablamos y hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Dice aquí que eres mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando debemos de hablar y hacer la verdad? ¿Practicamos de verdad lo que dice la escritura? ¿O nos engañamos a nosotros mismos, queriendo engañar a la iglesia, a la familia, a Dios mismo? ¿Sabes cuándo vamos a poder engañar a Dios? Nunca. Porque Dios nos mira la intención del corazón. Amén. Entonces lo que hacemos, hermanos, debe de venir acompañado de la práctica. Las acciones correctas son las que agradan a Dios, son las que traen bendición a mi vida. Todas las promesas de Dios vienen acompañadas progresivamente de una acción correcta. Cuando yo obedezco, es una acción correcta y viene acompañada de una bendición de promesa de Dios. Amén. Me voy a quedar aquí con la verdad, el cinto de la verdad. Amén. Ahora mire lo que lo voy a leer para terminar. Solo vences al padre de mentira con la revelación divina de la palabra, no con razonamiento humano o investigación humana. Por eso Pablo decía,
No te metas en esas discusiones que no llegan a nada. Sigue la verdad, en donde has sido enseñado. Y cuando tú quieres vencer al padre de mentira, tú quieres vencer al enemigo de nuestras almas, tú quieres entrar en una lucha y una guerra espiritual, tú quieres ponerte esa armadura, lo primero que tienes que empezar a ponerte es ciñe tus lomos con la verdad. Deja la mentira. El padre de mentira no es tu padre. Jesús vino a rescatarte. Jesús vino a hacer algo nuevo para ti. Jesús vino a darte nueva vida. Y quiero decirte que la palabra del Señor, hermanos, solamente nos va a dar esa revelación y nos va a ayudar a vencer las mentiras del diablo cuando la practicamos, cuando está en nuestra mente y la pensamos, cuando la hablamos, cuando siempre estamos hablando verdad, cuando la practicamos. Yo vivo en la verdad, no vivo en la mentira. Yo no vivo en la mentira. Tú tienes que decir eso, díselo al diablo siempre. Yo pienso en verdad, hablo verdad y vivo en verdad. Porque esas tres cosas santifican mi vida. Amén. Y de esa manera, hermano, yo voy a poder entender que solamente al diablo voy a vencer con este cinturón de la verdad. Ningún razonamiento, ninguna investigación, ninguna cosa que yo pueda levantar como argumento me va a dar la victoria, sino solamente la palabra de Dios viviéndola en mi vida. Amén. Yo no sé cómo estás allá en tu casa, en tu corazón, pero cíñete de esta verdad. Cíñete. Que tu descendencia, que lo que tú el legado que tú vas a dejar sea un legado que diga tus hijos: mi padre era un hombre de Dios, mi madre era una mujer de Dios. Que tus hijos puedan decir: mi padre nunca lo oí decir una mala palabra, nunca lo oí hablar una maldición en mi casa. Mi padre siempre me dio testimonio de verdad. Que tus hijos puedan decir también: mi padre siempre sus acciones y sus hechos fueron los correctos, siempre me enseñó a hacer el bien. Y como la escritura dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Eso es lo que debe de haber en tu corazón. Si tú tal vez no tuviste a los padres, a los mejores padres o a los padres que hubieras querido, pero tú puedes hacer la diferencia con Cristo ahora en esta vida. Cíñete con tus lomos con este cinto de la verdad. Dile al Señor conmigo: Padre, yo me entrego a ti en esta tarde, Señor, te doy la gloria. Y te pido, Señor, que me ayudes a vivir en verdad y en justicia, Señor. Santifícame, Señor, refíname, Padre. Perdona mis pecados y ayúdame, Señor, porque yo soy una persona que soy mentirosa, soy una persona que transgredo continuamente tu palabra. Sé que eres un Dios de amor, pero también eres un Dios, Señor, que dice tu palabra que eres santo, Señor, y tú no aceptas pecado en tu presencia. Sí te pido perdón por mis pecados, por mis mentiras, porque mi boca... Tu palabra dice, Señor, que de toda palabra ociosa que salga de mi boca daré cuentas. Y te pido perdón, Señor, porque hablo muchas groserías, hablo muchas palabras antisonantes, muchas cosas que no te agradan. Soy maldiciente, digo cosas y he declarado y maldecido cosas con mis hijos o mi familia. Pero te pido que en esta hora rompas toda esa cadena, Señor, que quites toda maldición de la vida de mis hijos, porque yo me acerco al Dios, el Dios que me va a hacer renacer de una simiente santa y bendita, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes ahora a que mi vida, Señor, dé testimonio de que te conozco, Padre. Que mis acciones sean las correctas, que mi familia esté orgullosa. Pero lo más importante, que tú estés pleno y orgulloso de mí, Señor. Que este cinturón de la verdad me acompañe, Señor. Y que cuando yo esté a punto de mentir o de hacer algo que vaya en contra de tu palabra, me ciña más fuerte, Señor. Me ciña de tal manera, Señor, que yo recuerde que soy tu hijo, que yo me acuerde que me debo a ti, que yo me acuerde que ahora, Señor, no solamente está mi nombre en medio, sino va tu nombre, tu prestigio, tu honor en medio de todas las cosas. Así que tendré cuidado de lo que pienso, de lo que hablo y de lo que soy y de lo que vivo, para darte la gloria y la honra a ti, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Acéptame como tu hijo. Yo te acepto a ti como mi único suficiente Salvador, Padre. En el nombre de Jesús me acerco a tu presencia, Señor, porque tu palabra dice que el que viene a ti tú no lo echas fuera, Padre. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor les dé mucha salud y bendición. Pues quiero darle saludos a Gamaliel, a Ismael, Juan Manuel, a Sandy, Fabi, Serge,
mi hermana Lidia, que el Señor le bendiga. Angelito, Dios te bendiga. Mi primo Juan Manuel, Dios te bendiga, Juan Manuel. Maday, Alex, Dios les bendiga a todos, hermanos. Y también mi hermana Cristi, que no trae teléfono, pero sé que nos ve, hermana, bendiciones. Mi hermana Leti, mi hermano Sergio, bendiciones. Y mis suegros, mi hermana Josefina, José, Helen, Alfredo, Oscar Santillán, bendiciones, Oscarito. Cecilia, mi hermano Héctor López, mi hermano Brenda, Lino, la familia Segura López, Aciel, Jennifer, Brenda, bendiciones. Adiós, saludos a Eden, Dios te bendiga. Gusto de que nos veamos, ¿verdad? Que sea por transmisión, pero bendito el nombre del Señor. Mi hermana Elvita, bendiciones a Ismael, mi hermana Vero, Moni, Eric, mi mamá Eva, Dios te bendiga, mamá. Todos los que nos están viendo desde otras partes, otros lugares, Tijuana, Ensenada, Perú, Estados Unidos, Canadá, donde nos estén viendo, hermanos, que sabemos que hay mucha gente que nos conoce, nos está siguiendo para glorificar el nombre de Dios y su palabra. Mi hermana Perla, feliz cumpleaños, cuñada, Dios te bendiga. Mi hermano Igor, mi hermana Sandra, bendiciones hermana Sandra, Tania. Mi hermana Jazz, saludos a toda la familia, hermana Jazz. Mi hermano Carlos Mazo, bendiciones mi hermano Carlos, que Dios te bendiga, felicidades por tu programa también, ahí estamos pendientes. Mi hermana Carla Rodríguez, también un saludo y mucha bendición a todos, hermanos. Váyase usted bien bendecido con la palabra de Dios, hermanos. Esto apenas comienza, todavía no entramos a guerra espiritual. Estamos viendo y acabamos de ver primero cinturón de la verdad. Falta mucho, pero hermanos, vamos a entrar en una área espiritual bien tremenda, poderosa, donde Dios nos va a dar victoria porque vamos revestidos con Jesucristo. Amén. Y bueno, que recuerde usted que los días jueves a las 10 de la noche tenemos el programa de los profetas a través de los tiempos, a nuestros tiempos, y estamos viendo el profeta Elías y apenas nos quedamos, hermanos, con un asunto ahí bien tremendo, bien candente, se quedó ahí bien para seguir con hartas ganas, hermanos. Y es que la Biblia dice que hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas a los Baales, hermanos, y ese pueblo está resguardado ahorita en sus casas. Amén, bendito sea el Señor. Y vamos a terminar ese tema el jueves a las 10 de la noche acerca del profeta Elías. Así que no se pierda esa bendición, hermanos. Los saludamos desde aquí. Mi esposa, mi hijo, les manda saludos. Bendiga. Un abrazo. Mi cuñado, mi sobrina. Les mandamos muchos abrazos, hermanos. No sabemos qué nos depare los tiempos que vienen, pero estamos preparados. Debemos de estar preparados para perderlo todo por amor a Cristo, dejarlo todo por amor a Cristo. Reflexionen esto que le digo con el libro de Hechos, hermanos, que la escritura dice que estaban reunidos en sus casas, hermanos, y cuando estaban reunidos en sus casas dice que de repente vino el Espíritu, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo estamos en nuestras casas, hermanos? Santifíquese. Ya no me puede echarle la culpa a nadie, ni a la iglesia, ni al pastor, ni a nadie. Santifíquense su hogar. Busque a Dios. Dios viene por una sola iglesia, por eso nos metió en nuestras casas, un solo cuerpo, porque viene el Señor por su iglesia. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, saludos, muchas bendiciones. Comparta este mensaje, hermano, en el nombre de Jesús. Amén.